esto. Marcos, ahora sí, ¿tenés el libro? Por Apareció. supuesto. Gracias, Mati, ahí por acercarlo. Por la gestión. Por la gestión. Figura. Yo me lo merezco. Paola Sibilia. El figura Figura. Mati figura, total. Bueno, es un librito de la editorial Taurus, ¿sí? Generó mucho Sí, se habló movió el bastante del avispero, libro. se Sí. podría decir. Se lo merecía el libro igual. El humor finísimo y ocurrente de Juan Machado. Lo difícil que va a hacer este recorte. Se le caía de la boca al chico. Cállese un poco y déjalo hablar. Empezamos, Marcos, ¿no? por Dios, que si no la editorial no nos va a nada. Bueno, es un librito que funciona como un diagnóstico del presente. Va a trabajar sobre algunas zonas interesantes y oblicuas, usualmente descuidadas a la hora de hacer críticas a la cultura contemporánea. A mí me gustaría comenzar con un poema, como me gusta comenzar algunas cosas, como por ejemplo las citas, y por eso me da muy mal. Era insoportable. Era muy goma. Si no te molesta, quiero que la cita arranque con un poema. Mamita querida. Yo una vez Hay gente. Yo en una cita una vez leí El niño proletario de Lamborghini. Claro. No habrá segunda cita, pero sabrá lo que es la guerra de clases. Tremendo lo de Juan Machado. Es un poema de Baudelaire, autor moderno si los hay, de Las flores del mal. Se llama Al lector. Y dice, si la violación, el veneno, el puñal, el incendio, todavía no han bordado con sus placenteros diseños el canevas banal de nuestros tristes destinos, es porque nuestra alma, no es bastante osada, es el tedio. Los ojos preñados de involuntario llanto, sueña con patíbulos mientras fuma su pipa. Tú conoces, lector, ese monstruo delicado. Hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Baudelaire, 1857, apela a su lector como un hipócrita. Arranca con eso. La flor del mal. Y sitúa ya una tesitura moral que impregna a la sociedad moderna que tiene que ver con la hipocresía. Mismo año, 1857, en donde la justicia francesa lo condena a Baudelaire por desordenar la moral pública, también procesan a Flaubert por Madame Bovary. Una novela que, del mismo modo que está sacudiendo por ahí el escenario Baudelaire, interpela a la sociedad burguesa, siempre enarbolada de su cúpula de moralidad, y exhibe como un personaje de origen burgués, tiene una vida subterránea, en este caso asociada a la lujuria, y es también condenado, Flaubert, por la justicia francesa. Es decir, hay una sociedad que condena a aquellos que de alguna manera ponen en evidencia la circulación subterránea de todo lo que en el plano de lo visible se oculta. Una sociedad, en ese sentido, hipócrita. Sí, el tedio aparece también, ¿no? El En tedio. el poema, como que también central en Baudelaire, esa hipocresía también es parte de, de Exactamente, una vida... cuestionar cómo estás viviendo. Efectivamente, hay siempre una imprecación o una intempestiva para romper un orden y que eso que está contenido de alguna manera aparezca y revitalice. Paula Sibilia, en este librito Yo me lo merezco, va a describir que parte de los cambios que nosotros vivimos en el plano de lo personal y lo político tienen que ver con un desplazamiento que se da en el orden de lo que ella va a denominar el suelo moral, el pasaje de la hipocresía al cinismo. Una configuración subjetiva que reordena el panorama tanto de lo político como de lo comunitario porque prescribe otro tipo de conductas. Es una autora antropóloga, docente argentina, radicada en Brasil hace ya unos cuantos años. Participó de revistas culturales acá en Argentina, junto a Cristian Ferrer, también otro gran investigador. Y actualmente trabaja en la investigación y como docente, como decía. Tiene otros grandes libros. Sibilia es una de las pioneras en pensar el transhumanismo con un libro genial que se llama El hombre posorgánico. Y bueno, lo que va a hacer puntualmente en este libro es trazar una genealogía para pensar cómo se da este movimiento y este desplazamiento, y lo va a hacer a través de una cartografía de autores. Es un libro que funciona muy bien como plataforma de ingreso a otras lecturas, no solamente de la tradición crítica posmoderna como Foucault, Deleuze y Guattari, sino también, y algo novedoso en algún punto, muchísimos autores brasileros, muchas autoras brasileras que, bueno, le dan un enclave latinoamericano interesante y un aterrizaje particular a estas teorías.
es un texto que se abre camino sondeando la misma zona que recorre Freud con el malestar de la cultura, ¿no? Freud, en el malestar de la cultura, da un golpe narcisista enorme a la sociedad burguesa y moderna, planteando que gran parte del padecimiento y del malestar que aqueja a la sociedad tenía que ver con el encorsetamiento que el dispositivo normalizador institucional de la modernidad le ponía encima a la emocionalidad de la comunidad. Sibila va a indagar de la misma forma dónde se anudan las claves de los nuevos padecimientos del presente, las nuevas angustias de nuestra era. Si el problema era la represión, va a decir, como sucedía durante comienzos del siglo XX y en la época en la que Freud va a elaborar el malestar de la cultura, digamos que la liberación no ha funcionado como para transformar la sociedad del modo en que era deseable. Es decir, no sé si podría hablar de un empeoramiento, pero sí que continúan algunos grandes padecimientos y algunos se agudizan. Claro, sí, algunos se crean. Digo, nuevos padecimientos que aparecen se crearon. nuevos eventos, tanto en el orden de lo personal como de lo colectivo, que están cargados de una novedad muy potente. Pausita para tomar mate. Ruido mate. Gañote. Entonces, ella va a pensar qué es lo que pasa. Si la liberación de esos flujos deseantes no ha desembocado en un bienestar colectivo, ¿qué es lo que pasó? Una de las cosas que va a notar es que a partir de, podemos puntualizarlo muy a grosso modo de los años 70, y si lo queremos encarnar en un evento político particular del Mayo francés, donde se levantaron estas banderas de, por ejemplo, prohibido prohibir, y se apostaba a una liberación casi total de las fuerzas deseantes de la comunidad, eso no se articula con un movimiento político capaz de hacerlo operar en el plano de lo político de una manera emancipatoria, sino que es capitalizado de nuevo por una nueva forma de ejercer el poder por parte del capital, que ya no funciona reprimiendo, sino, como decía Foucault, estimulando, sobreestimulando, desbordando ese deseo, haciendo permisible aquello que en otros momentos tenía que ser contenido mediante los diques de la moral, de la culpa, ¿no? O de las formas. En ese sentido se trataba de una sociedad que postergaba, y si podía postergar era porque en el horizonte vital que se le proponía adelante había algo que valía la pena, ¿no? Y eso que valía la pena estaba en alguna manera articulado o propuesto por instituciones potentes, fuertes, que le daban ciertas garantías. El alma, cárcel del cuerpo, es decir, había una fuerza deseante potente, y era el alma, era el dispositivo normalizador, era la cultura lo que contenía. La premisa de este movimiento, ¿no?, anterior era capitalizar sublimando esa fuerza para producir. Bien, en los 70 eso se fractura, en gran medida por movimientos emancipatorios, pero al no encontrar una salida por la vía de lo político que libere, es el mercado el encargado de ofrecer algún tipo de producción que utiliza esa fuerza deseante como materia prima. Entonces, todo ese dique moral que existía se derruye y quedan liberadas esas fuerzas que son capitalizadas como materia prima de un nuevo patrón de acumulación. Es decir, ya no hay, si bien existen todavía, pero las formas pasan a un segundo plano. Sí, aparte en los 70 también ocurrieron todos estos movimientos asociados, digo, al hipismo y otros de las nuevas estructuras de la familia que fracasaron en los 70. Que fracasaron para los mismos movimientos. Fue un fracaso también pensar diferentes tipos de familia. Exacto. Sí, hay una recomposición después de los 70. Exactamente. Digo, de lo que fue la familia antes de los 70. Uh-huh. Sí, bueno, ahí surgieron la idea de hacer la comunidad, de criar a los hijos en comunidad. Sí, hay como unas fuerzas movilizantes muy potentes que no se traducen efectivamente en proyectos completamente poderosos, ¿no? Y los que no se capitalizan de esa manera se convierten como en algo capaz de valorizarse en el mercado, que a partir de los 70 sabemos empieza a tener una omnipresencia en el plano de la vida que es casi totalizante. Yo me perdí cuando dijo derruye, no pude ser. Tremendo. De Ruggeri. De Ruggeri. La familia Sí, igual Ruggeri. yo creo, digo, arranca, hay un en los 70, pero creo que también, no sé si el libro lo plantea, digo, en estos últimos años particularmente hay una
explosión, digamos, de este discurso, o sea, es una profundización de esta individualización tremenda, me parece. Sí, tal y como dice Pedro, es a partir de el despliegue de toda una superficie y una infraestructura medial y de un discurso que es el de marketing, el de la publicidad, el del emprendedurismo, que levanta como eslóganes acicates o cosas que atizan permanentemente ese deseo, prometiendo la posibilidad de su concreción de manera infinita, sin la existencia de ningún tipo de límite. En el plano incluso de las coordenadas que configuraban el principio de la realidad de la modernidad, como son el espacio y el tiempo. Eso ya se disuelve y la posibilidad de consumirlo todo a toda hora es tal que parece no haber lugar o abismo donde eso termina. Eso prolifera de una manera muy particular con la existencia de redes sociales, de un universo virtual donde eso circula de una manera mucho más libre. No, y además es el capital, es el foco. Digo, esto que decía Pedro del individuo, sí. Es el capital de las redes sociales. Exactamente. En algún punto, si lo queremos trabajar metafóricamente, sí, Freud había dicho que el tipo que ante un flechazo responde con un insulto, inventa la civilización en un escenario en el que la posibilidad de contener el goce, que se muestra como infinito, que se promete como infinito, que todo el tiempo está acicateado por el discurso de la publicidad y el marketing para que sea infinito, y donde se propone incluso como merecido para aquel que se enfrenta a él, la posibilidad de responder con un límite es imposible y genera una frustración tremenda. Y lo que se propone como límite en la vida en comunidad es el otro. Bueno, por eso también digo, yéndose un poco más para atrás también, pero digo, cuando Nietzsche habla de la muerte de Dios, o sea, es como que no hay más moral, digamos. O sea, la religión también en un punto ocupaba ese lugar de fijar ciertos valores, ciertas cosas, cierta comunidad, cierta idea de, bueno, no es todo... No te guías vos por tu decisión, donde eso se cae, digamos, un poco en la misma época de Freud, donde pasa todo eso. Es eso, bueno, si no hay Dios, no hay moral que juzgue, entonces yo soy mi moral, digamos. Sí, y el Dios dinero en Marx, digo, la idea de no solo vos sos tu moral, sino que esa moral está supeditada a la lógica del capital, inevitablemente. Sí. Me vine al pelo estas intervenciones, Todo calculado, papá. Pero esta pequeña intervención morenista me parece fantástica para pensar cómo lo que Nico Leme. Lo que propone el texto grande. No es un proyecto de refundación. Es decir, no hay que restablecer esos diques, Dios, sino, padre y familia. Y pensándolo como Nietzsche, crear una nueva moral, ¿no? La teoría, la obra de Nietzsche es pensar una teoría del valor. Sí. Y nos va a proponer que si Dios no existe, no todo está permitido, sino que hay que generar valor, ¿no? El acto creativo es muy potente en ese sentido en Nietzsche. Y en esta articulación de un discurso que nos hace merecedores a todos de un goce infinito y donde el límite a ese goce es el otro, la idea de su aniquilamiento pierde cualquier contención. Incluso desde la posibilidad de dirigirse a ellos, a quien se te propone a vos como un otro, también pierde cualquier posibilidad de articularse según una forma que no sea arrolladora. Eso implica un pasaje de la hipocresía al cinismo, va a decir Sibilia, porque ya no estamos trabajando, o sea, el hipócrita ¿qué hace? Entiende que lo que está haciendo es terrible, ¿sí? Como entiende que para otros puede ser terrible, lo encubre, mete ese deseo de alguna forma subterránea bajo la alfombra y cuida las formas, aunque el contenido de alguna manera sea potente o los efectos de su discurso y de su conducta sean terribles. En cambio el cínico no. Muestra como coraje, ¿no? Sostener la idea que es de su goce infinito, su avasallamiento, su pasar por arriba del otro, y lo vuelve valor. E incluso hoy en la actualidad son los personajes que encarnan esos discursos tan envalentonados y de un empoderamiento que en otro momento hubiera sido rechazado por amplios sectores de la sociedad, quienes toman una tesitura política y una sustancia muy fuerte y también generan muchísima adhesión en algún punto. Sí, es inevitable pensar en el proyecto político que gobierna ahora en Argentina. Pensaba
Ayer hablábamos un poco de esta conversación que tuvieron Edgardo Scott con Martín Cohen en un stream, donde hablaban de Milei como un efecto de algo y no como digo, el gobierno no es síntoma de algo que ya estaba. Exacto. Que es un poco esto que viene hablando Marco. Sí, justamente Sibila lo que va a hacer es tratar de indagar cuál es el sustrato a partir del cual florecen estos nuevos eventos. Y bueno, va a decir que justamente cuando no hay límite, no existe la posibilidad de que cuaje la experiencia tampoco, porque el tiempo se derruye, el otro me aparece a mí como una barrera para mi goce infinito, su aniquilamiento está básicamente a 2 pasos, ¿no? Sí, de cometerse. Y en algún punto también lo va a vincular de una manera muy interesante con que esta sociedad y los dispositivos técnicos que van entramando su infraestructura medial tampoco dan lugar a que exista algo así como lo oculto. Es decir, hay una sociedad que transparenta todo, incluso aquello que permanecía inconsciente, por ejemplo, a través de la Big Data. Ya no existe algo que permanezca en nuestra intimidad y que podamos, de alguna manera, ocultarle al resto. Es nuestra huella digital, que la dejamos permanentemente, puede funcionar para que los algoritmos estén ofreciendo productos incluso que estén modelados de una manera muy precisa con los deseos más terribles, perversos, ocultos del ser humano. Hay una capitalización del deseo incluso en un nivel bastante oscuro que explica la configuración de discursos políticos que se adaptan a esas fuerzas que, como decíamos, en otro momento hubieran parecido desbordadas, ¿sí? o alocadas. Hay algo que se puede detectar a través de esta constelación de un minado de datos, armar un discurso a medida e interpelar a una zona que tiene una fuerza o un flujo pulsional capaz de mover grandes masas con mucha potencia. Sí, pensaba, lo habíamos hablado con el de Yui Parica, ¿no? De las imágenes, Sí. con el libro de Caja Negra. En esto que decías, me va a costar expresar esto un poco, pero esta cuestión del oculto y de que aquello que hoy en día casi no puede pertenecer porque en última instancia está en la Big Data, está el rastro, está la huella en la red. Previamente a esto que decís, hoy en día hay un envalentonamiento político de esta cuestión de pasar todo por adelante. Y eso se fue construyendo también con un algoritmo. Sí. En las subjetividades de la juventud y de la no juventud también, esa data que estaba oculta y eso que se ocultaba empezó a reflotar en algoritmos, empezó a reflotar en redes, empezó a reflotar en streamers. Sí. Y construye una subjetividad nueva también. Exactamente, hay todo un mapeo subjetivo que encima ofrece de manera incesante acicates a ese estímulo. O sea, funciona como una cámara de eco. Vos estás mapeado subjetivamente para consumir algo que evalúa tu respuesta a ese consumo, lo va precisando y te hace escuchar lo que vos querés escuchar, en un sentido que va más allá de lo que parecen esas palabras escuchadas así como al pasar. Realmente está modelando su discurso en función de tus reacciones y te está diciendo exactamente lo que querés creer. Por lo tanto, la posibilidad de consensuar o de establecer algún tipo de convivencia democrática que no implique un conflicto insalubre, porque existe el conflicto insalubre, que es convivir, estar con algo que te genere molestia, incomodidad y encontrar un dispositivo medial o una tecnología social para poder coexistir. Eso parece estar trastocado porque el otro viene a significar una interrupción al flujo de deseo que ya no encuentra ningún corset, ninguna forma de presentarse de forma amigable. Es como el deseo puesto a disposición de la aniquilación. Es constante. maravilloso lo que Tengo está que aniquilarte para Sí, obtener mi deseo, para llegar a mi deseo. exactamente. Es tremendo eso. Y hay encarnaciones muy visibles de esto. Si uno piensa, por ejemplo, la derrota de Trump, que termina como en todo el barullo del Capitolio, es un tipo negando perder las elecciones con una actitud súper infantil, con una gestualidad súper infantil y con unos efectos que tienen que ver con un tipo que está completamente obcecado con que lo que está pasando no puede ser, que eso va en contra de su voluntad
y que por lo tanto es necesario un pataleo que cuando uno es un referente político de la potencia mundial más importante del mundo, desemboca en prácticamente un golpe de Estado, ¿no? En la toma del Capitolio. Sí, sí, los vetos de Milei ahora diciendo que es un genocidio si quieren aumentar 5%. Efectivamente. Así También creo que en ambos casos es el gesto corporal de un discurso, digo. De un discurso agarrado a ese mismo capricho, ponerle de Trump de no, yo no perdí. Sí. Es la misma obstinación del discurso. Sí, es en sí mismo, y como dice Silvia, un cinismo, una manera de no comprender, de individualizar a tal punto la forma de ver la realidad que no habilita la posibilidad de un ingreso otro que lo trastoque y que por lo tanto se va a obcecar de forma permanente en la consumación de su voluntad. Tremendo. Excelente. Loco, cada vez están mejores las No. columnas de Marco. Yo voy a decir. Cada día me mienten más. Lo voy a repetir al aire, es el tipo que más trabaja en plástico. Matías Iba a decir, Capitani. y no forma parte, pero cada vez forma un poco más parte. No lo quiere incluir, ¿eh? No, No. Está muy pero- bien, está pero muy yo- bien. porque yo no. ¿Cómo lo voy a incluir? Si él no quiere, uno. ¿No querés? No, Decímelo, la oferta decímelo es lo que estoy. tremenda. Yo soy un chabón que tengo que hablar soy- las cosas